vamos a invitar a la doctora Franco y al doctor Cáceres para hacer una mesa redonda de preguntas. Como dijo la doctora Franco al principio, nos encantaría que pudiéramos hacerlas abiertamente. Tenemos el micrófono que nuestros ayudantes nos van a ayudar a pasar. Si de pronto alguno no la quiere hacer en voz alta, también tenemos los papelitos que venían en los paqueticos en la entrada y podemos pasar con las urnas para que las depositen ahí. Dime. Vale. Levantas la mano y te pasamos ahorita el micrófono. Déjame un segundo que estemos aquí los tres sentados. El doctor Cáceres también. Podemos levantar la mano y así nuestros ayudantes saben a dónde dirigir los micrófonos. Bueno. Bueno, vamos a Flavia y ahorita… Testosterona en los pacientes de cáncer o post-cáncer? Hay algunos estudios que controvierten un poquito que la paciente use testosterona si ha tenido cáncer, pero la gran mayoría dicen que no hay tanta influencia en riesgo de recurrencia con la testosterona transdérmica. Entonces, lo que hay que hacer es valorar varios factores de riesgo en el paciente, pero si la paciente está curada, si la paciente está controlada completamente, podría usar una terapia transdérmica de testosterona. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que no todos los cánceres son relacionados o tienen influjos hormonales. Entonces el cáncer de seno es uno de los tipos de cáncer en donde nosotros más le decimos a los pacientes que no utilicen tratamientos hormonales, pero honestamente es más que todo por desconocimiento real de lo que los tratamientos pueden hacer, a que haya información científica. Porque hoy en día, ¿quién va a realizar un estudio clínico en donde yo ponga un montón de pacientes con cáncer de seno, por ejemplo, y les dé hormonas para ver si les vuelve el cáncer o no y para ver si eso es seguro? Digamos que éticamente nos causa problema, pero para todas las demás pacientes, que no necesariamente tienen que ser pacientes con cáncer de seno, los tratamientos hormonales no tienen ninguna contraindicación. Y lo que yo le digo a mis pacientes es, mire, por encima de todo está su calidad de vida, ¿cierto? Entonces, bueno, que hay un riesgo pequeño, desconocido, de que podamos poner en riesgo en algo que haya una recurrencia contra… tengo una calidad de vida terrible, necesito ayuda, pienso que eso está por encima de todo. Y ahorita… Buenos días, quería agradecerle a la doctora Franco por la invitación. Que Alfonso, fabuloso me parece este espacio, felicitaciones. Y le quería preguntar a la doctora Cáceres, nos dio una guía de medicamentos para el insomnio, para los calores, para el ánimo. ¿Qué tan conveniente puede ser que uno mismo se automedique? Gracias. ¿Y por qué te quieres automedicar? ¿Por qué no? Porque puede pasar eso. Sí, Toma sí, sí, nota, sí. entonces me voy a Sí, la sí, sí. farmacia. No, pero sí es mejor porque la gran mayoría de las veces eso es lo que pasa. Entonces tengo alguna cosa y recurrimos a la automedicación. En la mayoría de las veces no pasa nada, en la mayoría de las veces no pasa nada, pero es más, vas más a la fija, vas más segura si de pronto asistes a la consulta del médico y el médico te dice, mire, no, es que usted no puede tomar este medicamento te va a producir esto y esto, mejor pongamos este otro que tiene menos efectos adversos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que decía la doctora Flavia es un dicho, es muy, muy importante consultar, hablar con la gente, hablar con los médicos, hablar con la amiga, me está pasando eso, la amiga le dice, mire, vaya donde tal médico que este es muy bueno, ¿sí? O vaya donde la doctora Franco que esta es muy buena, ¿sí? Hablar y consultar. Hay ahora una cosa que usan mucho en internet, que es unas mujeres, como 16.000 mujeres en internet y ponen cuáles… El Wiki Mujeres. Eso. Pero também há em Facebook um grupo de pacientes de câncer de modo rosa,
um grupo cerrado onde se discute todo sobre câncer, de pacientes de câncer, onde cada uma intercambia experiencias y recomendaciones de médicos. Eso es muy bueno. Muy bueno. Los foros de mujeres son muy, muy buenos porque intercambian mucha información y información que es buena, no es información que puede ser mala, porque lo que mostraba en una de las imágenes, hay mucha desinformación también, mucha desinformación, mucha. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo que hemos dicho durante toda la mañana, no hablen con sus médicos, me encantó hable de la sexualidad, no, eso no, entonces dígame de su estreñimiento, y eso sí está aceptable dentro de la consulta médica. Es no un la tabú sexualidad. hablar de sexo dentro de la pareja y con los médicos. Hablan con las amigas, con el peluquero, pero no hablan ni con el médico ni con la pareja de sexo. Es impresionante. Y estos espacios son para eso, para que ustedes entiendan, multipliquen la información y les digan a sus amigas, a sus amigos, oiga, hable con sus médicos porque el doctor Cáceres dijo que allá había una droga, vaya, le pregunta a su médico si usted la puede tomar. Esa es la idea de este tipo de escenarios, donde donde podemos abrir espacios donde podamos conversar. Lo que yo le digo a las pacientes es, mira, esta generación, todos nosotros, somos una generación que vamos a vivir mucho tiempo. Y ustedes son una generación que no se va a morir a los 60 ni a los 70 y van a estar la tercera parte de su vida en menopausia. Y van a estar la tercera parte de su vida sintiendo un poco de cosas que no tienen por qué aguantarse. No hay que aguantárselas. Hay muchas herramientas, hay mucha cosa, mucho. Entonces, la tercera parte de la vida de las mujeres, la tercera parte es muy grande, es entre 50 y 80 años. Vamos a estar, o sea, en 30 años sin hacer nada, pues. No, ya me condené pues a esto. Ojalá con buen sexo. Ojalá. Hace 40 años una mujer, cuando llegaba a los 40 años una mujer, hace 100 años, le tocaba vestirse de negro y ya no volvía a salir con nadie, ni podía mirar a nadie. Una mujer de 40 años se come el mundo ahorita. Una mujer de 40 años se traga todo lo que encuentra. Una de 40 hace 100 años no podía hacer nada, tenía que vestirse de negro y ir a la iglesia todos los días. No. Entonces, ahora hay muchas cosas que podemos hacer para cambiar la calidad de vida de las mujeres. Muchas gracias. Yo quería resaltar algo de lo que dijeron al principio y es de dónde sacamos la información, lo que decía Flavia del grupo de mujeres, y ahí es una información con contexto, ¿cierto? Es algo que viene acompañado de mujeres que han vivido o lo mismo o de hombres que han vivido lo mismo, pero también puede tener un arma de doble filo, entonces hay que prestarle mucha atención a dónde verificamos, ¿no? Ponemos en Google unas preguntas, nos lleva a una página que no es científicamente comprobada, entonces ser supremamente cuidadosos de dónde buscamos, porque definitivamente la mejor método de búsqueda son los médicos, sin duda alguna. Y después, claro, los pacientes y las personas que han vivido cosas similares, pero con contexto, porque todos los cuerpos y todas las personas son absolutamente diferentes. Voy a pasar el micrófono aquí que me habían levantado la mano hace rato. Solo es una observación como para que empecemos el foro. Yo creo que las personas que tenemos cánceres somos personas bendecidas, tenemos una oportunidad de vida, porque a mí me diagnosticaron el cáncer en enero y de enero acá se han muerto 3 personas muy cercanas que estaban bien. Entonces, para morirnos tenemos que estar vivos. Entonces, yo pienso que somos unas bendecidas, doctor, no somos de malas, somos unas bendecidas que nos están dando la oportunidad para mejorar y ser mejor personas. Pienso que esa es la actitud que tenemos que enfrentar cualquier tipo de enfermedad. No, le pido excusas por eso, les pido excusas. No, eso salió en una revista en el que uno se pone a revisar y entonces dice, no, son de malas, uno le dio cáncer, fue de malas, pero ahí le mostré. La búsqueda del sentido. Muchas gracias. Lo más frecuente que oigo yo de las personas o de mis pacientes es un comentario parecido, y no es que aquí estemos diciendo que, oh, qué bendición que nos dio cualquier tipo de enfermedad, aquí pues somos pacientes con cáncer, sino, pues claro que no, todos preferimos no tenerla, pero hay que buscarle el lado positivo, y el comentario más frecuente que escucho yo es ese: vivimos la vida diferente, doctora,
nos disfrutamos el sol, nos disfrutamos el pan que nos comimos, nos disfrutamos la conferencia de los doctores que nos acompañaron hoy. Vivimos diferente, vivimos mejor. Claro. Muchas gracias. Vamos, Paola. Bueno, yo quería hacerle una pregunta pues al doctor Cáceres, que lo conozco. Yo soy oncóloga y soy paciente además de cáncer de mama. Y como dice la paciente que no conozco, a uno le cambia la vida de una forma extrema. Y cuando uno es oncólogo y vive esto, le cambia la perspectiva de la práctica clínica. En mi práctica clínica, antes de vivir el cáncer de mama, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Dos Santos. El 99% de los pacientes nunca preguntan acerca de su sexualidad. Y para uno también es muy difícil preguntarle al paciente cómo está su sexualidad. De pronto a uno como mujer tratante es más fácil preguntárselo a una mujer que a un hombre. El hombre prefiere hablar con el urólogo, con el oncólogo que es médico, y es muy difícil que hablen además con el oncólogo que es médico. Nuestro sistema de salud nos da unas consultas de 20 minutos, en donde en la primera consulta uno le tiene que decir el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, los efectos de la quimioterapia, etcétera, etcétera, y vaya y deje para atrás el tema de la sexualidad y la calidad de vida que implica esto. Yo llegué un poquitico tarde a tu charla, pero hablabas acerca de la atrofia y de los cambios a nivel de la vagina, la resequedad vaginal, etcétera, etcétera. Quería preguntarte, porque obviamente hablabas acerca de prevención, que después de haber pasado por los efectos secundarios de la quimioterapia, creo que todo esto es básicamente prevención, no solamente del diagnóstico temprano, sino de los efectos secundarios de la quimioterapia. Más o menos, ¿cuánto tiempo tú esperas que una mujer en tratamiento en quimioterapia, que es diferente a la quimiorradioterapia por cáncer de cuello uterino, empiece a tener esos síntomas? Más o menos, ¿cuánto tiempo uno tiene para poder abordar a una paciente de una forma tranquila y poder empezar a hacer toda la prevención de los efectos secundarios a nivel vaginal, por ejemplo? Porque hay pacientes que lo pueden presentar tempranamente, pero más o menos, digamos, en la primera consulta uno no va a arrancar a decirle, venga, tiene que además hacer todo esto porque la cabeza no le va a dar para eso. Entonces, más o menos 3, 4, 5 meses de quimioterapia. Hay mujeres que quedan menopáusicas con la quimio y otras que no, luego lo recuperan, pero tú más o menos ¿cuánto tiempo ves los cambios para empezar a hacer la prevención de los efectos en la vagina? Paulita, yo creo que aquí uno tiene que hablar con el médico que está tratando el cáncer. Porque, ¿qué pasa? La paciente me dice, doctor, tengo este problema, yo ya no volví a tener relaciones y está en un cuarto ciclo de quimioterapia y tengo la vagina seca y la única herramienta que realmente ha funcionado, o sea, que realmente funciona es estrógenos. O sea, otra cosa no funciona tan bien como los estrógenos. Ni el nuevo tratamiento de láser. Porque algunas personas que hacen dicen que les ha mejorado mucho porque estimula la glándula directamente. Hay estudios que muestran que no solo el láser, sino ácido hialurónico, por ejemplo, mejora, inyectado allá el ácido hialurónico. Lo del plasma rico en plaquetas, las células madre, todo eso está comenzando, pero no tiene aprobación de FDA todavía. Y entonces, si yo le digo a la paciente, oh, mira, colócate estos ovulitos, colócate estos óvulos de estrógenos, de estriol, ¿sí? La paciente se va y llega donde el oncólogo y el oncólogo le pregunta cosas y entonces, bueno, ¿qué te estás poniendo? No, fui donde el doctor Cáceres y él me mandó estrógenos. ¿Pero cómo le va a mandar estrógenos? Por favor. ¿Qué pasa, doctor? ¿Quién es ese doctor? No, ¿cómo le va a mandar estrógenos? ¿Ah? En eso uno tiene que ser muy respetuoso y yo, en lugar de mandarle estrógenos, ¿qué le mandaría? A mí me asombró mucho cuando comencé a investigar eso del plasma rico en plaquetas y de hecho investigué a esa doctora, una doctora Maritza de Cuba, Novas, una cosa así, y ella está usando eso en pacientes con atrofia vaginal secundaria a quimioterapia. Entonces, lo mejor es no usar terapia estrogénica mientras la paciente está con el tratamiento de quimio, con el tratamiento de inhibidores de aromatasa, lo mejor, porque por la vagina se va a absorber, por la vagina se va a absorber. Y si llega a pasar algo, que es que esto no está arrancando, que es que usted no se mejora, y la señora se está poniendo estrógenos vaginales, la vagina absorbe todo, la vagina chupa todo, la vagina por ahí sube muchas cosas. Entonces, ¿qué le haría yo en lugar de ponerle estrógenos? Mira,
Pongamos, usa los lubricantes, ¿sí? Pongamos, usemos, esto es novedoso, usemos el plasma rico en plaquetas, usemos otras alternativas, en lugar de estos y aguantémonos este año o estos 2 años que va a durar la terapia y después la Asociación Europea de Menopausia, por ejemplo, dice, póngale ospemifeno cuando la paciente ya pasó todo, ya se controló todo, ya se curó. FDA sí no lo autoriza en pacientes que tiene antecedente de cáncer, FDA no lo autoriza, FDA lo autoriza es en pacientes que no tienen antecedente de cáncer, que no están pasando por esto y que están en los 50 con una transición menopáusica y que no quiere tomar hormonas. Normalmente no quiere tomar hormonas, FDA dice, bueno, entonces póngase, usted no tiene ningún factor de riesgo. Según entiendo, en Estados Unidos están haciendo un estudio clínico con ospemifeno en pacientes con cáncer de seno. El ospemifeno es un pariente del tamoxifeno. Entonces, en teoría, al no estimular las células mamarias, no causaría ningún tipo de recurrencia de cáncer de seno. El estudio está en curso y esperemos que salgan los resultados porque sería una excelente terapia. Pero volviendo un poquito más a lo básico, Paola, yo creo que la prevención es fundamental. En una mujer joven como tú, por ejemplo, la menopausia no es una cosa que va a pasar de un día para otro. Y si nosotros logramos mantener una salud vaginal, así como logramos mantener una salud ósea, vamos a lograr prevenir un montón de problemas. Continuar con las relaciones sexuales es fundamental. Ahora, muchas de nuestras pacientes no tienen una pareja con quien continuar sus relaciones sexuales o les da miedo o no se sienten bien. Lo que hablaba Flavia, la masturbación, la utilización de dilatadores, de, ¿cómo se llama?, de vibradores. ¿Sí? A mí me decía una médica ginecóloga, me decía, no, es que yo uso vibradores, yo uso dilatadores, y yo la miraba y le decía, pero tú no tienes esposo, y me decía, no, es que yo tengo un novio con quien me veo el fin de semana, pero yo durante los días de la semana utilizo esto para que mi vagina se mantenga elástica. Estos son temas realmente que son médicos. Hay cremas vaginales con ácido hialurónico, hay un compuesto hoy en día que se llama policarbofilo, que se utiliza intravaginal y son cremas que producen dilatación, así como nos ponemos cremitas en la cara con ácido hialurónico, también existen de presentación vaginal y yo pienso que es un buen comienzo y que se deben utilizar de manera preventiva. Que si yo sé que esto va a pasar, sobre todo entiendo a la doctora Paola que es un tema de una mujer joven que va a entrar en una menopausia más temprana de la cuenta, pero pues para las mujeres que ya estamos a una edad más avanzada que la doctora Paola, pues eso sigue siendo cierto. Tenemos que tener prevención, continuar con las relaciones sexuales es fundamental, mantener hidratada la vagina. Até porque a coisa se genera como ciclo vicioso, não? Porque aumenta a gratificação e a satisfação com a vida. Então, uma coisa vai levando a outra. A sexualidade é fundamental para todos nós outros, pero sobretudo os pacientes de câncer. Ajuda a melhorar a qualidade de vida. Muchas gracias. Voy a leer primero una pregunta como para hacer lectura y pregunta abierta. Vale, dice, con doxorubicina y ciclofosfamida, ¿a los cuántos días puede tenerse sexo oral sin causarle daño a tu pareja? Lo mismo con Placitaxel. Esa es una pregunta que casi nunca me hacen a mí en la consulta y yo siempre les digo cuando estamos hablando de la quimioterapia, les digo, pueden tener relaciones sexuales en cualquier momento con sus parejas. La quimioterapia no se les va a pasar a la pareja por tener una relación sexual. Diferente con lo de los estrógenos, que me encantó, lo de la venganza, Flavia, ¿te alcanzas? Eso me encantó, como lo podemos usar como una venganza contra los esposos que no queremos. Pero no, la quimioterapia no se va a absorber por la piel, así que no va a haber ningún problema con que tengamos relaciones sexuales estando en quimioterapia y habiendo recibido quimioterapia hoy, mañana, hace 2 días o hace 3 días, no hay ningún riesgo. ¿Con sexo oral tampoco? Tampoco. Vale, muchas gracias. Con sexo oral tampoco. Ah, vale. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sigo leyendo? Sí. Vale. Si a pesar de haber el deseo sexual y de aplicarse el calle,
Calla es el lubricante. Ok. Hay mucho dolor en la penetración y mucho dolor a la salida del pene. Es una paciente con antecedentes de cáncer de seno. ¿Qué hacer para evitar el dolor y el ardor? Porque por más placer, duele y arde. Con antecedente de cáncer. Antecedente de cáncer de seno. Es que ese es el problema. Y oforectomía Difícil. hace 4 años. ¿Y oforectomía? ¿Cuántos años? Hace 4 años. No, ¿cuántos años tiene la paciente? No nos puso en el Vale 55. Historia clínica 92. Vamos a- Mira, si está, mira, yo me arriesgaría, si ya pasó todo el tema del cáncer, yo me arriesgaría a poner estrógenos, si ya pasó. De hecho, hay un artículo que salió hace un mes en una revista de endocrinología ginecológica donde dice, ¿es seguro el estrógeno vaginal después de haber sufrido un cáncer de seno? Y algunos dicen, sí, póngaselo. De hecho alguna vez escuchaba al doctor Robledo hablando con él, decía, mire, si la paciente está controlada, podríamos dar un toquecito de estrógenos allá para mejorar la lubricación vaginal. Entonces, depende de la paciente, depende de muchos factores, pero si la cosa está tan aguda, yo me arriesgaría a poner un toque de eso. Hay estudios que muestran que cantidades muy pequeñas de estos que vienen en tubitos se pone en vez de el aplicador completo que se pondría una mujer que no tuviera riesgo, se pondría un cuarto de aplicador de estrógeno y lo haría 1 a 2 veces a la semana, muchas veces funciona, y hay estudios en donde se muestra que no se absorbe el estrógeno, porque el problema es que el estrógeno se absorba. Entonces, digamos que esa es la parte médica, ¿cierto? La parte médica es sí, su calidad de vida está por encima de todo, discútanlo y utilícenlo en la menor cantidad posible. Pero yo también pienso que hay otra parte, ¿sí? Y es la parte que ya Flavia nos puede ayudar, que es la parte del juego, de la lubricación, de que tenemos que enseñarle a nuestros maridos que debe haber alguna manera de hacer lo que sea menos traumático. Y no solo concentrar todo en la penetración, ahí es la clave. O sea, uno puede tener orgasmo, uno puede disfrutar del placer con la masturbación, con el sexo oral, con el juego erótico completo. No concentrar todo en la penetración. Si está en la fase aguda del tratamiento, aún no puede utilizar los estrógenos, utilicen otras formas de placer, que es lo rico del cuerpo femenino también, es poder disfrutar de todo eso que tiene grandes órganos sexuales. Hay gente que tiene orgasmo con estímulo de los muslos, que va en el Transmilenio y tiene orgasmo solo haciendo ese movimiento. Pero toca que uno quite las telarañas de la mente y se permita el placer y esa exploración de otras formas de placer. Hay de hecho, ahora no ha llegado a Colombia, pero hay una presentación de andrógenos vaginales que se llama prasterona, no ha llegado, pero no son estrógenos y este tipo de andrógeno podría mejorar también la lubricación. No ha llegado, casi llega. Prasterona vaginal, no es estrógeno, es testosterona, es una testosterona pero vaginal. Es eso, Flavia, ahorita que hablabas del espacio erótico, ¿cierto? Que no es solo la penetración, que no es solo el momento sexual. Todo el juego. Es todo el juego. ¿Qué más hay dentro del espacio erótico? Yo me imagino, digamos, una cena, poder encontrarse como pareja que se relaciona con la Pero que comunicación. não pense que a cena é preliminar, porque há homens que dizem, não, já llevei a comer afuera, já hice preliminar, agora vamos à penetração. Há homens que pensam nisso, pero não, la cena ou la vela, todo o juego erótico. Hoje, por exemplo, em las tendas eróticas, há um arsenal não só de vibradores, há gente que evita entrar em um sexy shop porque crê que vai encontrar vibradores de 2 metros. Não, estamos falando de los dados, estamos falando de los aceites de masajes, estamos falando de las texturas que se podem utilizar, aceites calientes, frios, todo lo que oferecem lá, los juguetes para que uno pueda erotizar el espaço. Agora, talvez faltou dizer, mais que todo também é mirar a la pareja de lejos, não? Há um tema que eu digo sempre que nossa pareja, quando ponemos demasiado aqui, não damos a oportunidade de deseá-la. Quando é que uno deseja mais a sua pareja? Quando vê a sua pareja cuidando de los niños, trabalhando, emocionada haciendo as atividades que lhe gusta, é tratar de mirar a la pareja em outros cenários que de um princípio isso que uno se sintiera excitado e enamorado. Ponemos demasiado a pareja
a nossa cara, não damos espaços para o desejo e nos olvidamos de mirar. Vê, minha pareja, quando está pintando esse quadro, se vê excitante. Minha pareja, quando está lendo seu livro, está excitante. Quando está trabalhando, volver a mirar a pareja com os olhos que teníamos em um passado e que, por circunstâncias da vida, vamos olvidando-nos de volver a mirar com essa distância. Bueno, no, más que una pregunta, un comentario, y es que parece que estuviéramos ignorando también un poco la parte estética y la influencia que eso tiene en uno, las cicatrices, la caída del pelo, o sea, cómo en toda la vida sexual, la sexualidad nuestra, incide ese tema y no solamente pues se maneja con medicamentos, no solamente, sino que es todo un tema que yo creo que hay que darle también el peso suficiente, porque no podemos ignorar, por más de que no seamos reinas de belleza, A autoimagen, claro. que toda la parte de autoconcepto, de autoimagen, pues tiene un peso importante en la vida sexual nuestra y que parece pues como que hay que integrarlo dentro de todo esto que se ha hablado. Eu te digo uma coisa, de minha experiência própria, eu durante quase um ano, eu só tive sexo com brasier. Eu sendo sexóloga, por quê? Porque eu me sentia cômoda. Eu me sentia mais cômoda e eu sabia, e sabendo que como os homens são visuais, eu dizia, sabe o quê? Vou quitar essa vaina. Então, eu comprei um brasier super sexy e tinha sexo com brasier. Me custou trabalho para mim quitar o brasier depois de quase um ano. E isso que eu não tive uma mastectomia radical. Pero o hecho que quedaram distintos mis senos, óbvio. Agora, é um tema também de uno mirar-se ao espejo todos os dias para aceitar-se e ter uma pareja compreensiva. Eu te digo que eu tive a sorte que minha pareja me dizia, te ves perfecta, te ves divina, me encantas, e a mim não me importa o seno, me importa a cola. Ou seja, também é um tema de jugar com isso, sabe? De jugar. Agora, te digo que para mim, personalmente, me custou trabalho. E era um exercício diário de mirar-me ao espejo, de passar cremas, de dizer, caramba. Ou seja, há outras partes de mim que também estão cambiando. Eu não tenho mais 20 anos. Todo cambia em nós outros. Estamos aí no cenário de protagonistas, antagonistas, e toca que uno se ajuste, se acepte como é. Os homens também cambiam. Então, é muito difícil. Eu te digo, é muito difícil e é um tema que sim, a mim me custou trabalho também. Pero não invalidei a sexualidade por conta dessa parte visual. Eu resolvi minha neurose com um brasier sexy. E ele aceitou que eu utilizara um brasier hasta que pudera sentir-me cómoda para quitar o brasier. Então, sabe, eu creio que todo é válido sempre quando a pessoa diga, bueno, então vou negociar comigo mesma. Eu não vou echar mano de minha sexualidade, mas vou encontrar uma forma que eu la viva com um pouco mais de comodidade. É um jogo. Pero el tema, Genoveva, que tú dices es tan importante porque muchas veces es más la falta de aceptación de uno mismo y es más poderoso eso que lo que piensa la pareja, y yo lo veo en algunos pacientes. Ella dice, no, es que a mí me da pena, no sé qué, y el esposo les dice, pero si estás divina, pero si no tienes nadie, eso hay que manejarlo, eso hay que tratarlo. Para eso tenemos psicólogas, para eso tenemos personas como Flavia, pero es importantísimo reconocerlo y poder hacer algo al respecto. A mí me gustaría la opinión de algún esposo o de alguna esposa, que nos hablen, que nos digan algo, alguno que se lance al ruedo. Allá el doctor, vea usted, doctor, no se quede tan callado, que yo lo tengo aquí chequeado. Yo creo que el tema de la sexualidad es muy importante. En el caso nuestro particular, espero que ella no me controvierta, siempre, digamos que la mujer que sufre el cáncer de seno empieza a revaluarse, a sentirse fea, y entonces un seno más chiquito, más grande el otro, cuando empieza el tema de la caída del cabello. Yo personalmente siempre le dije, oye, no, es igual, a mí me da lo mismo. Mire, yo estoy convencido. Primero voy a decir una cosa que muchas de ustedes de pronto no estén de acuerdo, pero el cáncer es hoy una pandemia. Y mire, yo soy reumatólogo
Y créanme que yo considero la artritis reumatoide, donde las mujeres se deforman, mucho peor que un cáncer de seno. Entonces es una cosa que hay que saberla llevar y que aquí no se trata de pobrecitearse ni de esas cosas. La sexualidad, estoy convencido, se afecta es por el día a día. El día a día de ya cuando pasa un matrimonio de 15, 18, 20 años y entonces en ese afán de estar sobresaliendo y haciendo cosas, nos dejamos llevar por la monotonía. Flavia dijo una cosa que yo estoy de acuerdo, hay que sacar, por ejemplo, ella me dice que no, pero yo le digo, hay que sacar tiempo y programarnos días de la semana en horas específicas y que nada más exista. Y así es, y a cumplir la tarea, bien o mal o regular, pero hay que cumplirla. Sí, hay que cumplir, yo creo también. Y mire, yo les digo una cosa, mujeres, el hecho de estar calviada no cambia nada. El hecho de estar calviada, perdónenme, pero por eso no son menos atractivas. Ustedes dejan de ser atractivos y voy a decir una cosa muy tenaz. Yo creo que una de las cosas que más afecta a la sexualidad desde el punto de vista de los hombres es que nosotros con los años nos volvemos menos detallistas, nos dejamos llevar por el trabajo y las obligaciones que tenemos, que en mi caso son… Y las mujeres es porque entramos en esa dinámica de estar sobando por todo. Yo creo que eso… Mire, les voy a poner un ejemplo hoy, no te vayas. Veníamos en un taxi de para acá. Acuérdate de la crema de estrógenos. No, ahí mire, yo pienso que todo esto es aquí en la cabeza. Siempre he pensado que el sexo es de la cabeza y a uno, perdónenme, y lo dijo Flavia, no se le para porque tomó Viagra, olvídenlo. Ni a la mujer le va a doler menos que porque se puso una pasta de estrógeno, olvídenlo, aunque sí hay elementos biológicos y fisiológicos. Pero yo les digo una cosa, una pendejada. Veníamos hoy en el taxi y entonces yo le digo al taxista, oiga, llévenos al Gun Club. Y a ella le pareció que eso era una ofensa para el taxi. Pero se supone, mire Flavia, nosotros, si usted me dijera hoy, ya eso para mí dañó una erección. ¿Por qué? Porque… La chancleteadera. Mire, no, y créanme que yo lo veo así, es decir, ya hay un elemento de contienda en nosotros Pero como pareja. te voy a decir una cosa, mujer que no chancletea, preocúpese. Preocúpese, porque ya no está más conectada. Mujer que chancletea, mujer feliz. Entonces, yo le decía, mi amor, pero es que él es el profesional. Si yo le pregunto dónde debe estar tal cosa, él debe saberlo porque él es el taxista. Entonces, esa contienda diaria, créanme que afecta más la relación sexual que si tiene o si está calviada o si tiene un seno por allá torcido. Eso a mí no me interesa. Y se lo he dicho hijuemil veces. Pero en cambio, una contienda diaria sí puede dañar la sexualidad. Hace 3 días, no mi amor, que voy a cambiar todas las luces porque un electricista le dijo que eran mejor las LED que las que tenemos. Y yo le dije, pero eso es una estupidez. Pero bueno, dije, está bien, hazlo. Esas cosas, créanme, señoras casadas, bueno, sobre todo las casadas, eso afecta más la sexualidad que estar calviada. Y por eso es que muchas veces los hombres se vuelven infieles, porque con la fulana que conoce por fuera no tiene esas contiendas. Entonces esto se trata de dialogar mucho. Yo creería que en la mayoría de los casos ustedes sienten o van a tener el apoyo de sus maridos o de sus amigobios. No se trata, yo siempre le he dicho a ella, de pobrecitear, ni de que uno que tenga que volverse más tierno, ay, porque pobrecita, no. Esto es una cosa ya muy, muy común y entonces… Yo diría que para tener una buena sexualidad es que hay que dialogar mucho, negociar mucho y que el hecho de que tengas cáncer de seno o en el caso de que uno fuera hombre y tuviera un cáncer de próstata, eso o quita o pone mucho. Obviamente uno pasa por todas las fases del miedo, del rechazo, de la negación y por qué me tocó a mí.
Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Cáceres, eso que dijeron en ese artículo, eso lo sabemos los médicos hace mucho tiempo, al que le dio fue porque le dio, el tipo de arriba así lo dispuso y no se puede cambiar. Pero ojo, la sexualidad es una cosa y los daños y los trastornos en la sexualidad entre parejas yo creo que es un tema de diálogo, de negociar, de no contender en el día a día con el marido, de no contender, más que si usted tiene cáncer o tiene artritis o tiene qué sé yo. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Sí. A ver, Me con lo respecto a Paola. lo que dice el doctor, yo creo que estamos todas totalmente de acuerdo. Las luces, ese tipo de contiendas, el taxi, pues eso va para todas las parejas. Pero yo, por lo menos es mi posición personal y profesional, yo soy psicóloga y soy paciente de cáncer, creo que esa minimización del tema estético a veces nos hace más daño que bien. No es lo mismo estar calvo que no estar calvo, no es lo mismo tener un seno que tener dos. No es lo mismo tener una cicatriz física que no tenerla. Entonces, a veces yo pienso que es más un diálogo, obviamente parte de la aceptación y del autoconcepto de uno, pero a veces esas frases de nuestras parejas de no me importa, me gustas más así, yo no veo la cicatriz, pues es algo a lo que se puede llegar, pero después de elaborarlo. Porque es que cuando uno mismo se para frente al espejo y ve un esquema corporal muy diferente y que la persona y la pareja de uno le diga, eso no es nada, eso me da lo mismo, como dijo el doctor con todo el respeto, me da lo mismo que tengas una teta o un seno que dos, pues realmente uno como que dice, a ver, ¿qué tanta verdad hay en esto? ¿Sí? Entonces yo creo que ese tema estético es algo que realmente hay que trabajarlo más allá de no pasa nada, ¿sí? Cuando se tiene uno que quitar la peluca o cuando, mejor dicho, todo lo que vivimos, pues sí es algo que yo creo que es importante y que no lo minimicen a veces hace más daño que bien. Muchas La gracias. validación. Y yo, Hay que validar los sentimientos. exactamente, es validar y yo creo también que son procesos, ¿cierto? Cada persona tiene un proceso diferente y no solo el proceso como paciente, sino el proceso como familiar, porque es que cuando hay un diagnóstico no solo afecta, digamos, a la persona que tiene la enfermedad, sino a toda la familia, al esposo, a la pareja, a los hijos, a los papás. Entonces es validar el proceso de cada uno para entender la nueva situación. Yo Lo que dices quiero, tú. si me autoriza. Sí, dale, Yo- dale tú y yo te autorizo y después me autorizo para continuar. Continúa. Mira, yo acabo de saludar, si me autoriza, al doctor Camilo Jiménez. El doctor Camilo Jiménez trabaja, y voy a ser abusivo aquí, doctor Camilo, pero el doctor Camilo Jiménez es endocrinólogo, y aparte de endocrinólogo es oncólogo, endocrinólogo, y aparte de eso trabaja en uno de los centros de cáncer más famosos del mundo en Estados Unidos, en el MD Anderson, ¿sí? Yo quiero, doctor Jiménez, abusando de su presencia acá, que usted nos dé un consejito, ustedes que están más avanzados que nosotros en Estados Unidos con respecto al enfoque del cáncer, de cualquier tipo de cáncer, de pulmón, de seno, de estómago, de colon. ¿Qué tenemos, qué podríamos hacer para disminuir un poquito esa aparición tan frecuente de cáncer? Si me autoriza. Mientras le pasan el micrófono al doctor, que me parece una pregunta supremamente importante, bienvenido y muchas gracias. Yo quisiera, antes de que cambiemos de tema, darle la importancia que se merece a este también. Yo siempre pongo este ejemplo y con la doctora Paola, doctor, ya, qué pena contigo, ya en 5 segunditos, y es que cuando tenemos un matrimonio, digamos, y vamos a la fiesta y nos ponemos un vestido y nos sentimos que ese vestido no nos queda, toda la fiesta y todos nuestros amigos nos pueden decir, pero se te ve divino, y uno, sí, pero me siento horrible. Y uno le puede decir el hombre más guapo del mundo que uno está divina y uno no se siente bien en el vestido. Al contrario que cuando uno se pone un vestido y así la amiga le diga, ay, no te lo debiste comprar, pero uno se siente espectacular, uno proyecta eso.
y es uno cómo se siente. Entonces viene pegado a lo que les decía ahorita del proceso, es entender, volver a conocer nuestro cuerpo con todos los cambios que tiene, no solo el cáncer, sino el paso de la vida. Entenderlo, trabajarlo, sanarlo y continuar para sentirme bien conmigo misma y para proyectar eso a la pareja, que se une a lo que decía el doctor de la comunicación, pero sí definitivamente es un tema que es absolutamente importante y que se merece también toda la dedicación, porque es un cambio de imagen corporal, lo que dices tú. O sea, yo ahora tengo mi pelo y digo, sí, si me lo ve, perfecto, pero no téngalo. Entonces es darle la importancia y trabajarlo, permitirse uno, como decía Flavia, verse al espejo, entenderse, sanar y continuar. Ahora sí, Paola y ya el doctor, que sé que tiene que ver con esto. Es que me parece importante, además, que estamos hablando de este tema. Vuelvo y digo, a mí me cambió la vida desde el punto de vista de ser humano, pero me cambió la vida desde el punto de vista de oncóloga. En mi práctica clínica yo veía, veo varias pacientes con cáncer de mama, y uno las veía llegar a la consulta, la primera consulta con su pareja, ¿no? Sonrientes, sí, tengo cáncer de mama, la pareja ahí apoyándolo, y al final del proceso ya la pareja nunca volvió a aparecer. Es una constante, diría yo. Son menos las pacientes que terminan el proceso y siguen de ahí en adelante con su pareja. Y yo siempre decía, es que los hombres no sirven para nada. Esa era mi conclusión en la consulta. Yo decía, es el colmo. Los hombres dejan a las mujeres por diagnóstico de cáncer de mama. Y nosotras no. Y nosotros no dejamos a ellos. Y nosotros no los dejamos a ellos. Y ahora que yo lo he vivido, tengo un novio que ha sido un apoyo increíble para mí, además de mi familia, en la que incluyo a mi hermano y pues toda mi familia y todos mis amigos que han estado alrededor mío. Hablábamos con una amiga cirujana de seno, que también pues obviamente trata pacientes con cáncer de mama. Es cierto que los cambios físicos son muchos y son en demasiado corto tiempo, por así decirlo. Pero yo también me pregunto, ¿qué tanto se oculta una mujer con cáncer de mama a su pareja? Y conocí una paciente que me llamó mucho la atención y ella utilizaba su peluca de pelo natural, pero no se la quitaba ni siquiera por las noches. O sea, no le permitía a su pareja ver que había tenido que raparse su pelo por el diagnóstico de cáncer de mama. Y a mí me ha parecido muy interesante y lo que yo he hecho es que incluyo a todas las personas que tienen que ver conmigo en mis cambios físicos. Yo los he aceptado poco a poco, como tiene que ser, creería yo. Obviamente yo voy de la mano con psicólogo, etcétera, etcétera. He hecho un proceso muy lleno de muchas cosas que pueden ayudar a esto. Pero yo creo que incluir en todos los cambios físicos a las personas que corresponden es importante. Si se me cayó el pelo y me tuvieron que rapar, pues no me tengo que ocultar. Fue mi primer miedo cuando fui a ver a mi pareja la primera vez. Y lo primero que él hizo fue quitarme mi gorro y empezar a darme besitos en la cabeza rapada. Y nos fuimos para Cartagena y me quitó el gorro y me hizo caminar por Cartagena con toda la libertad del mundo porque había mucho calor y yo no podía andar con pañoleta en la cabeza. Y así he incluido a las personas para la cita con el cirujano de seno, para la cita con el cirujano plástico, porque yo creo que hay hombres también que la mujer se esconde y de pronto se llevó a la sorpresa y se encontró que el cirujano de seno le hizo esto y yo nunca me enteré que le iban a hacer esto, o el cirujano plástico le hizo esto y yo nunca como pareja de esa persona me enteré que le iban a hacer esto. Entonces yo creo que es, como decían todos, porque yo creo que todos tienen toda la razón, es un proceso que primero es la aceptación de uno con ayuda de otros, porque la parte psicológica, el psicólogo es muy importante, pero también es entender que las otras personas tienen que hacer parte y tienen que hacer parte antes de que ocurra, para que mentalmente se hagan una idea y no sea tan impactante el momento en que se den cuenta de los cambios físicos que se han vivido y que después se solucionarán, las cicatrices mejorarán. Y la verdad, si me preguntan, yo creo que las cicatrices es un motivo de orgullo, porque uno es un guerrero. Y así se tiene que ver el resto de la vida. Muchas gracias. Es que ser mujer é muito complicado, não? Eu tenho amigas que saem com homens mais jovens e se despiertam antes para maquiar-se, poner as extensões e voltar para a cama, não? Para que o tipo não la veja sem extensões, sem pestañas, sem nada. Es que mulher é um tema difícil, não? Todo o tema da imagem feminina é duro. Doutor. Yo solo me presento, mi nombre es Camilo Jiménez, soy colombiano, estoy acá por mi hermana.
Mi madre es sobreviviente de cáncer de estómago, es sobreviviente de cáncer de pulmón. Mi hermana es sobreviviente de cáncer de seno y así lo creo. Todo ha pasado recientemente en los últimos 5 años. Lo único que yo puedo decirles es que como médico aprendí que hay mucho que a nosotros nos falta. No sabemos realmente muchos aspectos íntimos, y cuando me refiero a intimidad no me refiero necesariamente a sexualidad, me refiero a aspectos en cómo se siente la persona, qué momentos son difíciles, qué momentos son fáciles, cuando necesitan ayuda, cuando quieren estar solas, cuando quieren comer de esto, cuando quieren hacer ejercicio. Estas son cosas que nosotros en nuestra carrera no aprendemos y para lo que yo no he estado preparado. Perdonen que estoy dándole la espalda a ustedes. He aprendido muchísimo, vine acá a aprender realmente, porque no sabía, quería saber más de lo que es esto, saber de ustedes como pacientes, qué es lo que han enfrentado, qué es lo que han percibido, y ello también para mí, para percibirlo, para hacer y ayudar más a mi hermana, ayudar más a mi familia y ayudar también a mis pacientes. Con este proceso lo único que les he dicho, y puedo conectar con lo que la psicóloga paciente de cáncer de seno mencionaba acá, son muchos aspectos íntimos que cada uno de manera individual yo creo tiene que explorar. Cada cual se debe dar cuenta de qué es lo importante, de qué es lo bueno, porque es de uno, es algo que nadie le puede decir, mire, esto es lo bueno para usted, esto no es lo bueno para usted. Esto es algo que le tiene que nacer a uno y decir, mire, si yo quiero vestir de esta forma porque me siento perfecto, pues vístase de esa forma. Que yo quiero usar estas cremas porque me siento perfecto, use esas cremas. Que si alguien realmente quiere hacerlo y nadie se lo certifica, uno como médico, certifíqueselo. Por ejemplo, yo a mis pacientes con hombres en Estados Unidos me dicen, mire, tengo la piel muy seca, pues a usar cremas, a usar lociones, sí, porque nosotros también usamos lociones, usamos cremas, porque la piel nuestra es exactamente igual a la piel de una mujer, bajo un control hormonal diferente, pero igualmente sufre cuando nosotros sentimos resequedad a consecuencia de la quimioterapia, de la radioterapia, de otros procesos. Yo no puedo decirles que hayamos sido formados para esto como médicos, no, yo estoy aprendiendo al lado de ustedes. Y lo único que he aprendido es que esto es muy íntimo, es muy interno, es algo muy personal y que cada cual decide cómo lo hace suyo, cómo lo vive y cómo lo lleva a una mejoría, y es esa experiencia la que les ayuda. Claro, los médicos les van a ayudar más, pero tengan presente lo que son ustedes como personas para decir sí, así es como yo quiero vivir y como me siento feliz y como quiero estar contento. Y si es lo que es para ustedes importante, pues no les importa el resto, en la medida en que no hagan daño. Eso es lo que deben hacer, es como yo lo veo como médico. Bueno, mi nombre es Elsa Álvarez, yo soy paciente de la doctora Franco, y hoy cuando el doctor Luis Cáceres estaba pues entrando en la conferencia, yo decía, con todos los síntomas, y yo decía, lo tengo, lo sigo teniendo, pero bueno. Lastimosamente mi esposo ha sido un apoyo incondicional, él me acompañaba a las quimios, bueno, ha sido de verdad un esposo ejemplar en ese aspecto. Hoy no pudo estar acá y le escribía yo, no preciso hoy, ¿por qué no estuviste? Pero gracias por estos espacios, gracias por dejarnos como esas alternativas ahí, y pues creo que las voy a ensayar todas, porque de verdad que no pienso quedarme de brazos cruzados. También soy una convencida que el cáncer es una oportunidad de mucho crecimiento. Yo afortunadamente tuve un ejército batallando al lado mío, entonces se me facilitó mucho el camino, tuve los mejores especialistas y pues nada, a seguir, mejor dicho, dando la pelea y para disfrutar. Quisiera ser paciente de ustedes dos, del doctor Luis y de Flavia, que también pues nos dio tips muy importantes y además que, mejor dicho, creo que habla el tema de una manera muy abierta, donde nos sentimos cómodas, porque eso no es un tema fácil de abordar. Entonces, muchísimas gracias y no, pues quisiera saber ahorita, podemos hablar para concretar unas citas. Bueno, gracias. Miren, una cosa que a mí me gustaría que todos ustedes supieran es que somos tan humanos como ustedes, tenemos los mismos problemas que tienen ustedes. Cuando ustedes se sientan al frente de un médico, nosotros tenemos exactamente las mismas preocupaciones que ustedes tienen, las tenemos por ustedes, cometemos los mismos errores. Yo aprendí de Flavia tanto como aprendieron ustedes, así que
Aquí lo que estamos es en un equipo. Les voy a contar una infidencia, por ejemplo, del doctor Camilo, ¿cierto? Que ustedes oyeron a Lucho diciendo, el súper especialista. Él trabaja en uno de los sitios más importantes de cáncer del mundo que se llama el MD Anderson, y el día que se enteró que su hermana tenía cáncer fue a Google, ¿ok? A buscar información de cáncer de seno, ¿sí? Al doctor Google. Entonces, esto es para decirles que nosotros somos sus médicos, sus ginecólogos, sus psicólogos. Somos exactamente igual que ustedes, con las mismas preocupaciones, los mismos problemas, vemos sus problemas como nuestros problemas, así que comuníquennos, déjennos saber, díganos, oiga, espere, es que yo le tengo que contar una cosa, espérese un segundito, doctor, que es que yo tengo un problema aparte que usted no me ha escuchado. Eso es importantísimo para poder solucionarlo. A mí me tocó la parte del control del tiempo, qué pereza, pero tenemos 2 manos levantadas, voy también a leer estas preguntas y vamos cerrando, que de pronto ya hay personas que se agendaron y entendemos que tenemos otras cosas que hacer. Voy a pasarte el micrófono yo. Bueno. Bueno, agradezco a la Clínica El Country por este espacio, porque creo que son espacios que son de gran ayuda para los pacientes y las familias. Trabajo también en el sector salud, pero en sector público, donde el panorama es muy diferente para los pacientes. Le doy gracias a Dios por haber llegado a esta clínica, porque sé que es un equipo muy humano que siempre ha estado trabajando de la mano con sus pacientes. El tema de la aceptación o no de la enfermedad depende también en gran medida del apoyo del equipo médico, de la humanización, lo que decía el doctor, el contacto y la relación médico-paciente, que infortunadamente se ha ido perdiendo, y no deben ser consultas de 5 minutos, tienen que ser equipos muy humanos, que desde el principio efectivamente logren enlazar tanto con el paciente para darle esa fortaleza y esa seguridad para avanzar en un tratamiento de estos. Yo lo digo porque no aquí en la clínica, en otro espacio tuve contacto con profesionales de la salud no muy humanos, es de gente que no está preparada para dar malas noticias. Y segundo, la forma en que dicen las cosas. Una mujer sin una teta puede vivir. Usted se va a quedar calva. Usted va a pasar por 1000 cosas que no tienen que decirlo de esa manera. Entonces, quiero hacer un llamado a ustedes, si pertenecen a la Sociedad de Oncología de Colombia, que ojalá estos temas se aborden, porque es que el tema médico influye mucho en estas fases de los pacientes. Cuando no hay un trato humano, se pierde todo el contexto para un paciente y una familia. Es devastador. Las palabras mal puestas en un momento dado, o una crítica por decir, usted ya tenía esto hacía tiempo, ¿y por qué no se había dado cuenta? A usted se le va a caer el pelo, usted va a pasar por esto, pero de una manera descarnada. Eso no puede suceder. Y lo digo por el tipo, no aquí en la clínica, pero el tipo de pacientes que sufren a diario el maltrato de los equipos médicos. Eso influye más y opaca tanto la fortaleza que pueda tener una persona frente a un tratamiento cuando no hay una expectativa de vida, ni siquiera por un equipo médico. Lo dejan sin palabras y sin piso. Y tienen las familias que empezar
a luchar y a mirar a ver cómo sobresalen, porque no hay una voz de aliento, no hay una voz de palabras de prevención, de levantamiento de autoestima, de mil cosas. No, no se trata de decirle al paciente mentiras, no, pero es que se pueden decir muchas verdades frente a lo que va a ser el tratamiento, pero de una manera cálida y amorosa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias porque pusiste un tema que a mí también me parece absolutamente importante. 2. 1, la comunicación asertiva médico-paciente y las oportunidades que tienen las diferentes personas en una ciudad como Bogotá o como Colombia, ¿cierto? Tenemos más recursos en unos sectores, tenemos menos recursos en otros. Personas, digamos, tan influyentes como los doctores que están aquí, estoy segura que en su quehacer diario pueden promover y promocionar esa buena práctica. Fundaciones también como la que nos acompaña hoy, la Fundación Simón, la Fundación Ámese. Una paciente que está hoy acá, en el primer día de su quimioterapia me dijo, el sentido de mi tratamiento va a ser cómo voy yo a ayudar de aquí en adelante, ¿Cómo puedo yo hacer? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y quiero identificar qué necesita uno en este proceso para poder ayudar al otro. Entonces es las personas con mayores posibilidades, digamos, o económicas o académicas o de tiempo, de recursos, de conocimiento, manualidades, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar a esas otras personas que no tienen los mismos recursos que nosotros? Y cómo podemos desde esta parte médica y clínica capacitarnos mucho mejor cada día para poder comunicarnos y para poder acompañar estos procesos. Importantísimo y muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero dar un agradecimiento inmenso a los gestores de esta conferencia, a los doctores, y que me permitan decir una palabra importante. Yo como pareja de una persona que tuvo, digo tuvo porque ya sanó, gracias a Dios, yo como pareja digo que lo más importante no es el aspecto físico, no es ese aspecto que cómo quedó o cómo, para el sexo es importante eso que va más allá, que es el amor. Entonces, si no hay amor, no hay nada. Hacer el sexo sin amor es como hacerse un juego sexual, excitarse, masturbarse, pero hacer el sexo con amor es importante. Entonces, cualquier acción, cualquier secuela que haya quedado, no es tan importante como ese amor. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias a todos. Sí, señor. ¿Tienes micrófono? ¿Me ayudan a...? Vamos a hacer estas 2 preguntas y voy a leer otras 3 que tengo desde el muy principio. Bueno, yo también pues, quería darles un agradecimiento muy especial, doctora Sandra, sobre todo a usted, que de verdad pues ha sido una persona que nos ha ayudado mucho a mi esposa. Y una cosa que quiero resaltar hoy para que la tengan en cuenta, es que pues mi esposa tuvo su cirugía bilateral, en fin, todo esto, su quimioterapia. Y una recomendación que la doctora le hizo fue que si ella podía seguir trabajando, que lo hiciera. Y realmente sí, eso pues hago resaltar que mi esposa es una persona supremamente positiva, ella es química farmacéutica, y en el trabajo pues le dijeron, no, doctora, usted lo que necesite, usted no se va porque tiene que seguir trabajando, pero la recomendación de la doctora fue esa, si lo puede trabajar tranquila, hágale, trabaje, porque va a estar su mente en otra cosa, y las recomendaciones que siempre le hacía, como siempre le hacen a todas ahora, nada de Google, nada de Internet, porque sí, en amistades y todo,
pues siempre dicen, ah, pero ¿y cómo te veo? Te veo flaca, te veo gorda, te veo pálida, pero no sé qué, prueba superada. En fin, esto es lo que quería yo decirles hoy, que realmente mi esposa ha superado todo esto por su actitud, su mente positiva, su trabajo, y lógicamente pues yo la apoyo en todas las cosas, estoy con ella, y pues, quería resaltar esta parte que es tan importante, que es realmente lo que tiene uno en la cabeza. Y la parte, pues, la parte sexual, como experiencia, pues vino esa parte que el dolor, que esto, lo otro. Entonces, como que uno se apartó del tema, como que lo tenemos ahí como olvidado, pero con estas recomendaciones de hoy, sí, no, es verdad, porque uno como que dice, no, pues, entonces a mí me ha tocado es la resina, sí, y ahí estoy, pero con la charla de hoy todo, pues, porque realmente ella no puede usar. Hoy es viernes de sexo. Es viernes. Entonces, he usado la resina. Muchas gracias, de verdad, doctora. Gracias. Se vuelve a prender el bombillito. La última pregunta, ya me están haciendo ojitos del tiempo, la última pregunta que nos van a hacer por aquí, y voy a leer estas tres rápidamente porque sí fueron desde el principio que nos las escribieron. Bueno, sé que estamos corriendo con el tiempo y pues no hemos tocado un tema pues que para mí es básico en este momento. Yo soy también paciente, sobreviviente, y estoy como cuidadora también de mi mamá. Entonces veo que aquí estamos un poco desinformados acerca de cómo tenemos que enfrentar ese momento del cuidado, son tantas preguntas, tantas angustias que podemos tener como ustedes como equipo médico, pues darles las gracias a Dios y a ustedes sus conocimientos y compartir todo esto, cómo nos pueden ayudar a nosotros como cuidadores. Es importante todo eso, nutrición, el cuidado, el cambio de posición, si ya es un enfermo terminal, esas cosas, para todo eso a nosotros, o por lo menos a mí, me ha tocado buscar y buscar y buscar y tener guías, pero nos hace falta eso, de verdad. Gracias. Te agradezco. Yo le voy a contestar, y nos comprometemos a hacer uno de estos para cuidadores. ¿Listo? Yo creo. Yo no le consulté a Sandra, es pero todo sé que un ella otro nos tema. acolita. Es un otro tema, es un tema muy bastante Mónica. Serio. Gracias. Gracias. Y no solo eso, sino que justo estamos en la unidad intentando hacer un grupo de apoyos para cuidadores. Eso. Yo soy la más abanderada de los cuidadores. Lo dije ahorita, no es algo que cambia a una persona, sino a un núcleo familiar. Y estamos, yo estoy invitando a todas las personas en la unidad de quimioterapia, a los cuidadores, para poder hacer un grupo semanal y que sea un grupo de apoyo. Lo vamos a estar divulgando en la clínica, porque sí, definitivamente, más la charla que vamos a hacer. Gracias por traer ese tema a la mesa. Muchas gracias. Al final que te busquen, Juanita, para ver cómo se contactan para asistir a los grupos de apoyo. Sí, señora. Bueno, las últimas tres preguntas corriendo con reloj. ¿Qué puede esperar una paciente que termine terapia hormonal con cáncer a los 45 años? ¿Se mantiene menopáusica? ¿Puede volver a tener actividad hormonal normal? No. Sí y no, pero podemos hacer un reemplazo hormonal, ¿sí?, para aliviar muchos de los síntomas, pero la menopausia, como lo decía al comienzo, es un hecho inevitable, eso va a pasar, y lo único que podemos hacer nosotros es mejorar las estrategias de manejo para que cada una de ustedes afronte de la mejor manera todos los cambios que se van a dar. Entonces, para eso está el reemplazo hormonal. Gracias. ¿Una paciente con cáncer de estómago puede seguir tomando Livial en sus años de quimioterapia? Sí, realmente el cáncer de estómago no tiene ninguna influencia de tipo hormonal, entonces Livial,
reemplazo hormonal, soya, que el doctor les decía que la soya no, se puede tomar sin ningún riesgo. Vale. Y la última, ¿qué tratamiento se hace para arteriosclerosis? ¿Se puede tomar estrógenos? No, si hay un daño, hay unos estudios hace 10 o 15 años, el estudio HERS, donde mostraban que las pacientes que recibían terapia de reemplazo hormonal con estrógenos podrían disminuir un poco el envejecimiento arterial, pero después de mucho tiempo, ya en este momento lo que se habla es que no podemos hablar de prevención primaria ni de prevención secundaria dando estrógenos. El tema de prevención primaria, cardiovascular y secundaria ya con la terapia estrogénica pasó a un segundo plano. Entonces, si hay un daño arterial, lo mejor es usar otro tipo de terapia. Esta tenía que ver con, en las facultades de medicina, cómo poder abordar a los médicos para que sepan el manejo de los pacientes y digamos que ya hablamos un poquito de ese tema. A mí no me dieron clases de sexualidad, ¿a ti te dieron? No nos dan, tú mencionaste eso en tu charla, no nos enseñan. A mí hasta hoy. Hoy es la primera. Y yo voy a hacer la última pregunta que era para Flavia, que me parece muy interesante cuando tocabas el tema de la forma de comunicar, que es un paquete de comportamientos íntimos, esa parte de las preferencias, de encontrar qué le gusta a uno, qué no le gusta, la masturbación que hablabas de ella y qué más, cómo uno más, digamos, puede explorar. Yo me imaginaba… Es que cada época se presentan nuevas posibilidades, ¿no? Como decía, la literatura de 50 sombras de Grey mostró una cantidad de mujeres la posibilidad de fantasear, de estimular ese punto G de la mente que son las fantasías eróticas. De pronto una persona escucha hablar de un juguete, de una práctica. Lo bonito es que uno tenga la mente abierta y diga, ve, eso me está llamando la atención. Y ahí vaya en búsqueda de su placer, sin la preocupación de autojuzgarse, autocriticarse, sino que más bien encontrando sus estímulos. Yo mencioné aquí muy por encima, superficialmente, el sexo anal en los hombres. Entonces hay hombres que ya se permiten y otros que se proponen a experimentar un placer con el estímulo anal. Entonces es un tema de que cada momento se presentan nuevas posibilidades y uno explora. Como dicen mis imitadores, explórese, explórese. Juega un papel importante la imaginación, digamos. Total, las fantasías eróticas. Yo siempre digo, o sea, el tema del punto G es polémico, ¿no? Porque ni los médicos encuentran. Entonces, si existe un punto G, está aquí, en la mente. Cuando nosotros pensamos en sexo, cuando nos permitimos fantasear, nos estimulamos. Entonces, es importante tener claro esse puntico G aqui, que eu vou tocarlo, fantasiando e imaginando as coisas mais loucas, sem a preocupação com as fantasias, porque as fantasias te permitem ir a lugares que o corpo muitas vezes não tem ganas de visitar, pero há gente que se assusta com as fantasias. Eu tenho fantasias homossexuais, significa que sou homossexual? Não, significa que se estimula com imagens ou com a ideia de explorar essas possibilidades, pero sem alterar a realidade, sem mandar o corpo ir a visitar esses espaços. Então, liberem a mente, deixem fluir as fantasias mais loucas e não as compartam se não querem. Há um estudo que afirma que se nós compartimos nossas fantasias eróticas mais loucas, perdem o poder de estímulo. Então, há fantasias que têm que quedar-se dentro de nosso imaginário, porque se las põem em prática, já não tem mais o sentido da transgressão, da excitação. Fantasia. Hoje é viernes de sexo. Por lo menos en mi casa, no sé la de ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Como dijo la doctora Franco, sabemos que tenemos muchas cosas y que nos permitimos este espacio para uno, ese espacio para dedicárselo a uno como persona, a uno como pareja, y qué rico que podamos estar aquí compartiendo, que hayamos estado esta mañana aquí y además que nos hayan prendido otros bombillos para otras charlas y para otros espacios como estos tan interesantes. A Flavia, al doctor Cáceres y a la doctora Franco, mil gracias, gracias a la clínica y a todos, que tengan un bonito día. En la bolsita tenemos una hojita
de observaciones y de comentarios sobre la charla, y también nos ayuda mucho para las futuras que vayamos a tener, si nos pueden ayudar a marcarla y entregarla al final. Muchas gracias.